El cielo de la pequeña aldea de Ronda se teñía de tonos dorados cuando Clara cerró la puerta de su casa. Aquel atardecer parecía guardar un silencio especial, como si el aire esperara una noticia que solo el destino conocía. Clara, de 27 años, llevaba meses sintiéndose atrapada en una rutina que no le ofrecía más que cuentas por pagar y la soledad de un corazón demasiado generoso. Su cabello castaño, siempre recogido en una trenza que caía sobre su espalda, se movía con el viento mientras caminaba hacia el sendero de piedras que conducía a la vieja hacienda de don Ernesto. Don Ernesto era un hombre de 78 años, dueño de la finca más antigua de la región. Hacía años que la salud le había dado la espalda. Las piernas, antes firmes, se resistían ahora a sostener su figura alta y delgada. Su barba, que alguna vez fue negra como la noche, lucía hoy como un manto de nieve que enmarcaba un rostro surcado de arrugas profundas. Nadie en el pueblo hablaba mucho de su pasado, solo se sabía que había enviudado joven y que desde entonces vivía en un aislamiento voluntario. Para los vecinos era un hombre de pocas palabras y gestos secos, pero Clara había visto en él una chispa de humanidad que los demás ignoraban. Desde que la madre de Clara falleció, la vida se había vuelto un desafío. Los ingresos que obtenía bordando manteles apenas alcanzaban para el pan de cada día. Una tarde, mientras intentaba vender sus bordados en la plaza, una vecina le comentó que don Ernesto necesitaba compañía y ayuda en las tareas básicas de la hacienda. La paga no era alta, pero bastaba para mantener su modesto hogar. Clara, con la mirada puesta en el horizonte de sus propios miedos, aceptó la propuesta sin imaginar lo que aquella decisión traería consigo. La primera vez que Clara cruzó el portón de la hacienda, sintió una mezcla de respeto y melancolía. Los muros de piedra, cubiertos de enredaderas, parecían susurrar historias de un tiempo en que la casa había sido escenario de risas y festejos. Ahora, solo el canto de los pájaros rompía el silencio. Al llegar a la puerta principal, fue recibida por la mirada penetrante de don Ernesto. Sus ojos grises, cargados de una sabiduría dolorosa, se fijaron en los de la joven con un destello de sorpresa, como si viera en ella un recuerdo perdido. «Así que tú eres Clara», murmuró el anciano con voz grave pero cálida. «Pasa, muchacha». La casa ya estaba olvidando lo que es tener compañía. Aquellas palabras, aunque simples, encendieron una pequeña llama en el pecho de Clara. No había compasión en su mirada, sino una especie de reconocimiento mutuo entre dos almas solitarias. Los primeros días transcurrieron en un silencio compartido. Clara se ocupaba de preparar el desayuno, ventilar las habitaciones y acompañar a don Ernesto en sus paseos por el jardín. Él, por su parte, observaba cada gesto de la joven con una mezcla de gratitud y desconfianza. Era como si temiera que, en cualquier momento, ella también lo abandonara. Con el paso de las semanas, una rutina comenzó a tejerse entre ellos. Por las tardes, Clara leía en voz alta los libros de poesía que hallaba en la vieja biblioteca. Don Ernesto, con los ojos cerrados, escuchaba cada verso como quien recoge los últimos fragmentos de un sueño. A veces, cuando el sol caía detrás de las montañas, le contaba historias de su juventud, los viajes a Sevilla, las ferias donde había conocido a su esposa. Las noches en que la música de guitarra llenaba el patio de la hacienda. Clara escuchaba con atención, consciente de que esas memorias eran un tesoro que el tiempo se empeñaba en borrar. Sin embargo, no todo era serenidad. La familia de don Ernesto, compuesta por dos sobrinos ambiciosos, aparecía de vez en cuando como un viento frío. Luis y Marcelo, hombres de mediana edad con trajes bien planchados y sonrisas forzadas, solían mirar a Clara con una mezcla de desdén y sospecha. Para ellos, la joven no era más que una extraña que se había infiltrado en la vida del anciano. En cada visita, preguntaban con falsa cortesía por la salud de su tío, pero sus ojos se detenían demasiado tiempo en los detalles de la casa, el reloj de pie, los cuadros antiguos. Las alfombras gastadas que aún conservaban un aire de grandeza. Clara percibía en aquellos encuentros una tensión que no se atrevía a nombrar. Don Ernesto, en cambio, mantenía un silencio calculado. Solo cuando sus sobrinos se marchaban, soltaba un suspiro profundo y murmuraba algo que Clara apenas alcanzaba a escuchar: el dinero siempre revela el corazón de las personas.
Una noche, mientras Clara ordenaba la biblioteca, encontró un cuaderno de tapas de cuero en la parte más alta de un estante. El polvo lo cubría como si hubiera estado oculto durante décadas. Lo tomó con cuidado y lo abrió al azar. En sus páginas, escritas con una caligrafía firme pero antigua, encontró anotaciones sobre tierras, bienes y nombres de personas que no reconocía. Antes de que pudiera indagar más, la voz de don Ernesto la sorprendió. «Veo que encontraste mi viejo cuaderno», dijo él, apoyado en su bastón. «No todos los recuerdos deben ser compartidos, Clara. Al menos, no todavía». Ella, sonrojada, cerró el cuaderno de inmediato y pidió disculpas. Pero algo en el tono del anciano le dejó claro que ese cuaderno guardaba más que simples memorias. Esa noche, mientras se acostaba en la pequeña habitación que le habían asignado, el sonido del viento parecía repetir las palabras de don Ernesto como un eco inquietante, «no todavía». Los días siguientes estuvieron marcados por un aire de expectación. Don Ernesto comenzó a mostrar una energía inusual. Pasaba más tiempo en el despacho, revisando papeles y escribiendo cartas. Sus ojos grises, antes apagados, brillaban con un fuego renovado. Clara, aunque intrigada, respetó su silencio. Intuía que algo importante estaba gestándose, algo que cambiaría no solo la vida del anciano, sino también la de todos los que lo rodeaban. Una tarde de domingo, mientras el sol bañaba de oro los viñedos que rodeaban la hacienda, don Ernesto invitó a Clara a sentarse junto a él en el porche. El anciano sostenía en sus manos un sobre cerrado. Su mirada se clavó en la de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Clara», dijo en voz baja, «hay decisiones que se toman con el corazón y no con la razón. Este sobre contiene una de esas decisiones. Pero aún no es momento de abrirlo». Clara, sin saber qué responder, asintió en silencio. En su interior, una mezcla de curiosidad y temor comenzó a agitarse como una tormenta. No podía imaginar que aquel sobre sería la llave de un secreto capaz de transformar el destino de todos. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y el canto de los grillos marcaba el ritmo de la oscuridad, Clara sintió que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. El anciano que había conocido por compasión se revelaba ahora como un hombre que aún guardaba cartas ocultas. Y en el aire de la vieja hacienda, flotaba una promesa silenciosa de que el verdadero juego apenas comenzaba. El amanecer llegó con un resplandor suave que bañaba los viñedos en tonos de ámbar. Clara se levantó antes que el gallo y, mientras calentaba agua para el café, percibió un silencio extraño en la hacienda. No era el silencio cotidiano de las mañanas, sino uno más profundo, como si los muros contuvieran la respiración. Al salir al corredor, encontró a don Ernesto en el jardín, sentado en su silla de mimbre con el sobre aún en las manos. La luz del sol acariciaba su rostro, revelando cada surco de sus arrugas como si fueran mapas de una vida entera. «Buenos días, don Ernesto», dijo Clara con un hilo de voz, temiendo romper aquel momento. El anciano giró lentamente la cabeza y la miró con una serenidad que rozaba la tristeza. «Buenos días, muchacha. Hoy siento el peso de los años, pero también una ligereza que no puedo explicar». Clara le ofreció el café y se sentó a su lado. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Solo se oía el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo la brisa de la mañana. Finalmente, él rompió el silencio. «Cuando era joven», comenzó con voz pausada, «creí que la vida se medía en propiedades, en la cantidad de tierras que uno dejaba atrás. Pero los años me enseñaron que no hay herencia más grande que la gratitud que se siembra en otros. El sobre que ves aquí no es un simple papel, Clara. Es el resumen de mis aciertos y mis errores». Las palabras resonaron en la mente de la joven como un eco persistente. Clara, que nunca había aspirado a riquezas, sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Había en aquel sobre una verdad que trascendía las cosas materiales. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que ella no podía ignorar. Los sobrinos, Luis y Marcelo, aparecieron una vez más, esta vez sin previo aviso. Sus trajes impecables contrastaban con la tierra húmeda del sendero. Entraron en la hacienda con sonrisas forzadas y un exceso de cortesía que a Clara le pareció ensayado.
Querido tío, dijo Marcelo mientras le estrechaba la mano, esperamos que te encuentres bien. Nos enteramos de que un nuevo notario ha visitado la aldea. ¿Ocurre algo que debamos saber? Don Ernesto los miró con una mezcla de paciencia y cansancio. Siempre ocurre algo, sobrinos. La vida no se detiene solo porque uno quiera. Luis, de cejas gruesas y mirada inquisitiva, desvió los ojos hacia Clara, como si quisiera descifrar su papel en todo aquello. Nos han dicho que pasas mucho tiempo con nuestro tío. Debes de conocerlo mejor que nadie ahora. Clara, sintiendo la carga de la insinuación, respondió con calma. Solo hago mi trabajo. Acompaño a su tío en las tareas diarias, nada más. Los sobrinos intercambiaron una mirada cómplice que no pasó desapercibida para don Ernesto. El anciano, con un gesto firme, apoyó el bastón en el suelo. Si habéis venido a interrogar a mi acompañante, podéis ahorraros el esfuerzo. Ella es más honesta que muchos de los que llevan mi apellido. El silencio que siguió fue cortante. Luis fingió una sonrisa mientras Marcelo se aclaraba la garganta. No es nuestra intención, tío. Solo nos preocupa tu bienestar. Mi bienestar es asunto mío, respondió Ernesto con voz grave. Y pronto entenderán por qué. Clara percibió que aquellas palabras, aunque dichas con calma, contenían un mensaje velado. Los sobrinos se marcharon al poco tiempo, pero el eco de su visita quedó flotando en la casa como una sombra. Esa noche, mientras Clara ordenaba la cocina, escuchó un leve golpe en la puerta del despacho. Era don Ernesto. Ven, muchacha, le dijo. Quiero mostrarte algo. El anciano abrió un viejo cajón de madera y sacó un libro encuadernado en cuero, diferente del cuaderno que Clara había visto días antes. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con cuidado. En su interior había fotografías amarillentas, cartas dobladas y un pequeño medallón de plata. Aquí está mi vida, susurró. Mi esposa, mi hija, y todo lo que he perdido. Clara observó una fotografía en la que don Ernesto, mucho más joven, aparecía con una mujer de ojos oscuros y una niña de cabello rizado. No sabía que tenías una hija, dijo con suavidad. El anciano asintió con la mirada perdida. Se llamaba Isabel. Se fue de casa hace más de 30 años después de una discusión que nunca debió existir. Desde entonces no supe nada de ella. Ni una carta, ni una llamada. Solo el silencio. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Crees que sigue viva? No lo sé, respondió él. Pero cada noche me pregunto si alguna vez me perdonó. El peso de aquellas palabras cayó sobre ambos como una lluvia invisible. Clara comprendió que el sobre que Ernesto guardaba con tanto celo no solo contenía bienes materiales, sino también un intento de reconciliación con su pasado. Los días continuaron, pero la salud de don Ernesto comenzó a debilitarse con rapidez. Las caminatas por el jardín se hicieron más cortas y sus noches, más largas y llenas de tos. Clara lo cuidaba con paciencia, leyendo en voz alta para distraerlo. Cada vez que el anciano tomaba su mano, ella sentía que le entregaba un mensaje silencioso de confianza. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Ernesto la llamó a su lado. Clara, cuando yo falte, este sobre debe ser abierto en presencia de mis sobrinos. Quiero que seas tú quien lo entregue. Prométemelo. Clara, con el corazón encogido, asintió. Lo prometo. Los ojos grises del anciano se suavizaron y una débil sonrisa iluminó su rostro. Eres más de lo que nunca imaginé encontrar en esta etapa de mi vida. Esa misma noche, un repentino malestar obligó a Clara a llamar al médico del pueblo. El doctor, un hombre de manos firmes y voz serena, examinó a don Ernesto y pronunció un diagnóstico que Clara temía escuchar: el anciano no resistiría mucho tiempo. Aún así, Ernesto se negó a ser trasladado. Mi vida pertenece a esta casa, dijo. Aquí quiero despedirme. Los sobrinos regresaron al enterarse de la noticia. Llegaron con rostros tensos, como si el tiempo se les escapara. En el salón principal, la tensión era palpable. Luis no pudo ocultar su ansiedad. Tío, debemos saber qué ocurrirá con la herencia. No podemos esperar más.
Ernesto, recostado en su sillón, sostuvo el sobre con una mano temblorosa. Todo a su debido tiempo, susurró. Cuando llegue el momento, Clara os dará la respuesta. Marcelo frunció el ceño. ¿Ella? ¿Por qué ella? Porque confío en su corazón, dijo el anciano con voz apenas audible. Y porque vosotros habéis olvidado lo que significa la familia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Clara, con el sobre entre sus manos, sintió el peso de una responsabilidad que jamás había imaginado. En aquel instante comprendió que el testamento de don Ernesto no solo revelaría la distribución de bienes, sino también una verdad capaz de cambiar para siempre la vida de todos los presentes. Cuando la noche cubrió la hacienda, una brisa fría se deslizó por las ventanas abiertas. Clara permaneció junto al anciano, que respiraba con dificultad, mientras los sobrinos esperaban en el pasillo como depredadores inquietos. El sobre, aún cerrado, parecía arder entre las manos de la joven. Sabía que en su interior no solo latía el destino de una fortuna, sino el eco de una historia que pedía redención. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo andaluz, Clara comprendió que la próxima aurora traería un desenlace que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El amanecer llegó envuelto en un velo gris. El canto de los gallos parecía más apagado que de costumbre y un aire denso recorría la hacienda como si presintiera la despedida. Clara se levantó antes de que la primera luz tocara los viñedos. Caminó en silencio hacia la habitación de don Ernesto y lo encontró sentado en la butaca junto a la ventana. Sus ojos grises observaban el horizonte con una serenidad que la estremeció. Parecía que ya no pertenecía del todo a este mundo. «Buenos días, don Ernesto», susurró Clara. Él giró lentamente la cabeza y le sonrió con un gesto casi imperceptible. «Buenos días, muchacha. Hoy el cielo huele a despedida». Clara se acercó y tomó su mano. La piel del anciano estaba fría, pero su mirada conservaba un brillo firme. «¿Quiere que llame al médico?», preguntó con un nudo en la garganta. «No», respondió con voz suave. «No necesito doctores. Solo necesito que cumplas tu promesa». Clara asintió en silencio. El sobre descansaba en la mesita de noche, intacto, como un guardián de secretos que aguardaba su momento. Los pasos de Luis y Marcelo resonaron en el pasillo poco después. Sus rostros, tensos y expectantes, delataban la impaciencia que les carcomía. Entraron en la habitación sin disimular su urgencia. «Tío», dijo Luis con voz áspera, «el notario ya está en el pueblo. Es hora de que nos digas qué pasará con la herencia». Don Ernesto los observó con una calma que solo otorgan los años vividos. «Todo está en ese sobre. Clara lo abrirá y leerá en voz alta. Así lo he decidido». Los sobrinos intercambiaron una mirada cargada de incredulidad. Marcelo, con el ceño fruncido, se adelantó un paso. «¿Ella? Pero no es de la familia». El anciano apoyó con firmeza su bastón en el suelo, como si reuniera sus últimas fuerzas. «Precisamente por eso. Su corazón es más puro que el de muchos que llevan mi sangre». Luis apretó los puños, pero no replicó. El silencio que siguió solo fue roto por el leve suspiro del viento que entraba por la ventana. Clara tomó el sobre con manos temblorosas y, ante la mirada de todos, rompió el sello de seda. Desplegó las hojas con cuidado. La letra firme y elegante de don Ernesto llenaba cada línea. Con voz clara, comenzó a leer. «Yo, Ernesto de la Vega, en pleno uso de mis facultades, declaro que la verdadera riqueza de mi vida no son las tierras ni las propiedades, sino las personas que han tocado mi corazón. A mi sobrino Luis y a mi sobrino Marcelo les recuerdo que la codicia no construye familia. Por ello, les dejo únicamente el viñedo de la ladera norte y una suma modesta que les permita continuar su vida sin disputas. El resto de mis bienes, incluyendo esta casa y las tierras adyacentes, pasarán a nombre de Isabel, mi hija, si aún vive y desea reclamarlos. Si ella no aparece, esta herencia será para Clara, quien, sin llevar mi sangre, me devolvió la esperanza de que la bondad todavía existe». Clara se quedó sin aliento. Las últimas palabras parecían arder en el aire.
Los sobrinos se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Marcelo dio un paso adelante, su voz quebrada por la indignación. ¿Una hija? ¿De qué estás hablando, tío? ¿Nunca mencionaste nada? Don Ernesto cerró los ojos un instante, como si evocara un recuerdo lejano. Isabel, mi pequeña Isabel. Se fue hace más de 30 años después de una discusión. Intenté buscarla, pero nunca la encontré. Esta es mi última oportunidad de enmendar mi error. Luis, rojo de ira, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Y nos dejas con migajas? Aún extraña. El anciano abrió los ojos y, con una fuerza inesperada, su voz retumbó en la habitación. No es una extraña. Es la única que me ha cuidado sin esperar nada a cambio. Vosotros venís aquí solo cuando oléis el dinero. El silencio cayó como un muro. Luis y Marcelo, desconcertados, no supieron qué decir. Clara, aún sosteniendo la carta, sentía que el corazón le latía con fuerza. No había imaginado que aquel anciano, al que había acompañado por compasión, guardaba una historia tan profunda y dolorosa. Don Ernesto respiró hondo y volvió a hablar, su voz ahora apenas un murmullo. Clara, en el cajón de mi escritorio hay una carta para Isabel. Si alguna vez oye su nombre en el pueblo o en cualquier lugar, entrégasela. Y si ella no aparece, cuida esta casa como si fuera tuya. Aquí hay recuerdos que no deben morir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Lo prometo, dijo con voz temblorosa. Los sobrinos, abatidos, se retiraron en silencio. El peso de la revelación había derrumbado su arrogancia. En el pasillo, sus pasos resonaron como un eco lejano, mientras la luz del amanecer se filtraba lentamente en la habitación. Don Ernesto apretó con suavidad la mano de Clara. Gracias por darme compañía en mis últimos días. La compasión que me ofreciste vale más que cualquier fortuna. La joven inclinó la cabeza y apoyó su frente en la mano del anciano. Gracias a usted por enseñarme que la verdadera riqueza está en el corazón. El anciano sonrió débilmente y, con un suspiro profundo, cerró los ojos. Su respiración se fue apagando hasta convertirse en un silencio eterno. Clara sintió un vacío inmenso, pero también una paz que no había conocido antes. El sol terminó de asomarse sobre las colinas, bañando la habitación con un resplandor dorado que parecía un último abrazo. Días después, el pueblo entero acudió al funeral. Nadie sabía de la existencia de Isabel, y la noticia de una hija perdida se convirtió en un murmullo que recorría las calles. Luis y Marcelo, aún contrariados, no intentaron impugnar el testamento. Quizá porque en el fondo comprendieron que la voluntad de su tío era inquebrantable. Clara cumplió la última petición de don Ernesto. Guardó la carta para Isabel en el cajón del escritorio, como una esperanza silenciosa de un reencuentro que tal vez el destino concedería algún día. Mientras tanto, se dedicó a cuidar la hacienda. El viñedo, antes marchito por el abandono, comenzó a florecer de nuevo. Cada mañana, el canto de los pájaros parecía un homenaje a la memoria del hombre que había encontrado en la compasión de una joven el verdadero sentido de su vida. Con el tiempo, Clara comprendió que su encuentro con don Ernesto no había sido casual. Aquella decisión de unirse a un anciano por pura compasión no solo había cambiado el final de la vida de él, sino también el rumbo de la suya. En el silencio de las tardes, mientras el sol caía detrás de las montañas y el aroma de las uvas maduras llenaba el aire, Clara sentía que la voz del anciano seguía viva en cada rincón de la hacienda. Una voz que le recordaba que la bondad, aun en un mundo marcado por la ambición, es la herencia más grande que alguien puede dejar.